Hola amigos, ¿cómo están? Continuamos con los temas de educación financiera para el canal de TRI, para que usted pueda comprar y vender acciones desde su celular a través de esta gran fintech y entienda que puede tomar decisiones de inversión. Este es un espacio de educación financiera para que usted aprenda cómo se mueve el mercado accionario en Colombia y qué tiene que tener en cuenta a la hora de invertir. No es un espacio de asesoría, no es un espacio de recomendación. Acá solo es educación financiera, son herramientas adicionales para que usted tome mejores decisiones. Eso es todo. Entonces, mi nombre es Andrés Moreno Jaramillo. Quiero contarles algo que vamos a hablar hoy muy interesante, la actualización, digamos, del índice de bursatilidad accionaria que publica la Superfinanciera y vamos a ver cómo está la liquidez de las acciones. Entonces, empecemos. Índice de bursatilidad accionaria de abril 2022. Canal para TRI, Andrés Moreno Jaramillo, asesor financiero, analista bursátil y económico, trader. Acá me pueden encontrar en @AndresManía y en página web Andrés Manía. ¿Por qué es importante la liquidez de las acciones? Aquí estamos hablando de un tema que hablamos en el live del lunes pasado en Instagram, que se los recomiendo, que todos los lunes vamos a estar ahí a las 8 de la mañana hablando. Y es muy interesante decir, bueno, ¿qué criterios tengo que tener en cuenta a la hora de comprar unas acciones? Tenga en cuenta obviamente el análisis técnico, claro que sí, las formaciones, si está en la parte de abajo de una gráfica, está barata frente al promedio histórico, si de pronto la quiere vender o no decide comprar porque está muy arriba, espera que caiga, mirando soportes y resistencias. También tiene que mirar el análisis fundamental, que la empresa esté creciendo, que tenga un buen sector, que tenga buenos indicadores económicos financieros con sus pares, pero también la liquidez es muy importante. La liquidez es tan importante que es como cuando usted va a comprar un apartamento. Usted tiene que buscar cuándo lo va a comprar, pero también tiene que pensar cuando lo vaya a vender qué va a hacer. O un carro. Tiene que pensar en la entrada, pero también tiene que pensar en la salida. No todas las acciones en la bolsa tienen la misma liquidez por su composición accionaria, por su historia de emisión de acciones, por su concentración de socios, por los pocos accionistas que tiene. Y eso representa unos riesgos adicionales para el inversionista. Una persona que se mete en acciones que no tienen liquidez tiene que pagar una prima de riesgo alto, entonces son acciones que normalmente se negocian muy por debajo de su valor en libros. Cuando usted quiere comprar le toca de poquitas cantidades, cuando quiere vender le toca de pronto esforzarse un poquito vendiendo abajo, tiene que tener años para poder esperar a que la acción suba y son diferentes perfiles, digamos, de inversionistas. Para el caso de TRI, le damos prioridad a las acciones de liquidez porque son acciones que de pronto pueden generar retornos más rápido para los inversionistas, que también pues hace parte de una estrategia interesante. Son acciones que normalmente pagan dividendos y pues es como la idea. ¿Por qué también es importante el índice de bursatilidad accionaria? Algunas compañías que están en la bolsa, cuando son de alta liquidez, les piden en los balances que las valoren al nivel, valor de lo que vale en la bolsa. Es decir, Ecopetrol, ¿en cuánto valora ISA? ¿En lo que valen libros? No, en lo que vale en la bolsa. Lo mismo Grupo Argos, Grupo Sura, Nutresa. Normalmente hacen valoraciones de lo que valen en la bolsa ese tipo de activos. Pero cuando son acciones de media liquidez y de baja liquidez, como en algún momento hacen operaciones puntuales y ustedes ven que sube 30% con un bajo monto o cae en 20% con un bajo monto, para el tema, digamos, de tener estados más transparentes financieros, sobre todo en las holdings, las ponen a valorar a precio valor en libros. Entonces, cuando una acción de pronto pasa a alta liquidez, tiende a valorarse como lo que vale en la bolsa, y cuando es de media o baja liquidez, no tiene liquidez, toca valorarla al valor en libros. ¿Qué criterios tiene la Superfinanciera para poder determinar si una acción es líquida o no? Entonces, lo publica cada mes. Tiene en cuenta lo siguiente. Uno, la frecuencia promedio de transacción por mes. Es decir, promedio mensual del número de operaciones realizadas en un periodo. En este caso siempre son 4 meses. Aquí el índice de bursatilidad de abril tiene en cuenta enero 2022 a abril 2022. Entonces, promedio mensual de operaciones realizadas. Bueno, lo segundo, volumen promedio de transacción por operación. Es decir, bueno, hace operaciones, pero ¿qué tanto es el volumen? Entonces se dan cuenta que hay acciones, digamos, como Grupo Sura, que tiene volúmenes altos cada vez que negocia, pero por ejemplo otras acciones como Concreto, ETB tiene volúmenes muy pequeños cada vez que negocia. Y lo otro es el número de ruedas de transacción, es decir, normalmente en 4 meses hay en promedio 80 ruedas de negociación, pues que hayan negociado todos esos días. Entonces es interesante encontrar ese promedio, la frecuencia con la que negocia. No es lo mismo una acción que hace una sola operación al día o la que hace 60.
Y pues, bueno, aquí lo vamos a ir esculcando. Obviamente, TRI ha ayudado mucho a que esa frecuencia de operación aumente, con los días sin TRI, sean días sin comisión, días especiales que hacen para algunas emisores, hace que el número de transacciones aumente. TRI es un pionero en eso en el mercado. Aquí empezamos. Hay 13 compañías de alta liquidez. ¿Qué quiere decir? Que ya vimos transacción, número de transacciones promedio en el periodo, valor de la transacción y número de ruedas. Acá en Ecopetrol 31.914 quiere decir que durante esos 4 meses hizo 31.000 transacciones. Y aparece también en el periodo que son 22 millones por operación. Es decir, en promedio en Ecopetrol se está negociando, de pronto alcanzan a hacer, ustedes me dirán, unas 7.000 acciones en promedio. Listo. La siguiente más líquida es preferencial, obviamente muy alejada de Ecopetrol, pero muy alejada de las demás también, donde el promedio de operación son 35 millones de pesos. Es decir, en promedio se negocian 1.000 acciones y 16 operaciones, 16.000 operaciones durante ese tiempo. Es un buen número de transacciones. Y ya vienen otras acciones que están en azul, que para mí tienen una buena liquidez, son acciones que normalmente encuentras buena cantidad de compra, de venta y buen volumen, que son Aval, Preferencial. Miren que las 3 acciones que tienen ADR, Ecopetrol, Bancolombia Preferencial y Grupal Preferencial, son acciones que tienen una muy buena liquidez. Son las 3 líderes de liquidez. Los ADRs ayudan mucho a eso, para que los emisores lo tengan en cuenta, ya que Cementos Argos quiere listarse en el extranjero. Le sigue Bancolombia. Bancolombia obviamente tiene buena liquidez, inclusive tiene más número, más monto cuando opera. La razón es que se mueve mucho con la preferencial. Es normal que las dos sean líquidas. Sigue Cementos Argos, sigue Grupo Sura, a pesar de que no se negoció todos los días por OPA. Acá le están colocando un volumen que tiene en cuenta algo de la OPA, para que lo tengan en cuenta. Lo mismo pasa con Nutresa. Estas acciones, tanto Grupo Sura como Nutresa, van a tender a bajar de liquidez porque van a tener menos flotante y menos accionistas y alguien ha estado recogiendo y recogiendo acciones y eso va en contra con el número de transacciones y también va en contra con el volumen, porque cada vez los mayores retienen y quedan los pequeños accionistas. En ISA hay una muy buena operatividad, promedio, no sé, creería que casi 2.000 acciones por operación. Grupo Sura Preferencial pierde un poco de liquidez, está muy pegada a la ordinaria, es normal, pero sigue siendo una acción que mantiene una buena cantidad de compras y vendedores, se pueden hacer operaciones, así no tenga la mejor tendencia al alza, pero se hacen operaciones. Y la última es Grupo Argos. Con esas acciones todos los días compramos, todos los días vendemos, hay buen volumen. Miren en Cementos Argos que el promedio de operación es de 8,5 millones de pesos. Es decir, cuando se opera más poquito, pero tiene una buena frecuencia de operaciones. Ya empezamos en verde aquellas compañías que de pronto han podido bajar en algún momento a ser media liquidez y en la medida en que no tengan una frecuencia importante, no mejoren el volumen de esas operaciones y hay ruedas en que no se negocie, van a perder liquidez. Acá, Grupo Aval Preferencial duró 6 días suspendida por la OPA, no se negoció. 30 días suspendida Grupo Sura por OPA, no se negoció. Y pues casi un caso muy, muy similar al de Nutresa. Pero digamos que la mayoría de acciones de alta liquidez se negocian todos los días con un buen promedio de transacciones y un buen volumen. O sea, aquí también vemos a Celsia, que algunos dicen, oiga, no, pero Celsia no coge tendencia. Es que es de tener la paciencia a largo plazo, pero mire que no hay muchos extranjeros. Los extranjeros son llamados normalmente a tener un mayor volumen. Celsia, en la medida que tenga más extranjeros negociando, va a mejorar ese volumen. En la medida que son más las personas naturales que operan, baja ese valor neto de volumen. Acciones de media liquidez, de media bursatilidad, son 17 compañías. Hay que tener en cuenta 17 compañías, las de amarillo hacen parte del Colcap. No siempre todas se negocian todos los días. Bueno, Bogotá estuvo suspendida por el tema de OPA, pero miren que también todas las del Colcap casi que garantizan negociarse todos los días. Y miren esta acción, con concreto se está negociando más que varias acciones del Colcap, pero ojo, un volumen muy bajito de operación. Miren Terpel también la mayoría de personas que operan tienen poca cantidad, digamos, de acciones o de cada operación es muy pequeña. Mineros pasa lo mismo. Miren Promigas, miren Cementos Argos Preferencial, miren la acción de la bolsa, miren ETB el promedio de operaciones de 1 millón de pesos. Son personas, de pronto la mayoría son personas naturales que no tienen mucho monto y están negociando bajas cantidades en ese sentido. Entonces uno ahí se tiene que dar cuenta, oiga, hay acciones con las que tengo que meterle menos volumen. ¿Por qué? Porque cada operación no es muy grande.
Diferente a lo que pasa con Canacol, 25 millones en promedio, Colombiana, 28 millones en promedio, Banco Bogotá. Miren también que esas acciones frente a las de alta liquidez bajan bastante el número, el número de transacciones promedio. Miren que lo baja bastante, así que también es importante que lo tengan en cuenta, que no siempre se negocian todos los días. Ya las que no están en el Colcap, salvo con Concreto, que negocia poco, pero sí la están moviendo, miren que ya VAC, sorpresa, VAC ya aparece. Muy bien que VAC aparezca, porque pues es un nuevo emisor y miren que va con buena liquidez, frecuencia de operación se movió a 15 días, de estos 4 meses solo se negoció 15 días, 52 millones de pesos en promedio, imagínense, 9 días se negoció, está bien, ojalá mejore la liquidez, y vemos que Éxito y Cemex han perdido liquidez y van a tender a ser de baja liquidez en la medida que vayan pasando los días y los meses. Cemex realmente muy bajo el número de operaciones por número de monto por operación, y Grupo Aval muy poquito, 2 millones de pesos. Eso ya empieza a influir en la calidad y en la liquidez de las compañías. Recordemos que en la bolsa hay muy buenas empresas, pero no siempre las acciones son buenas en la bolsa. No todas tienen el mismo criterio de facilidad de formación de precios. En cualquier momento, Grupo Aval ya ha estado, podría ser de baja liquidez, Éxito igual, Cemex también, es cuestión de tiempo. Entonces necesitamos es que esas acciones también se muevan para que recuperen la liquidez y, ¿por qué no?, para que vuelvan al Colcap. Tanto Éxito como Grupo Aval como Cemex hicieron parte del Colcap. Con Concreto también hizo parte del Colcap. Aquí acciones de baja liquidez, son 7 de baja liquidez y unas 10 de mínima. No, son 9 de mínima porque ya Productos Familia no hace parte de la Bolsa de Valores de Colombia, se retiró. Pero miren que son acciones que son más exóticas, miren que no se negocian todos los días, los montos también muy bajitos, en el Cóndor en promedio son 6 millones de pesos, Paz del Río tiene un monto alto por la OPA, pero si no fuera por la OPA tendría unos montos muy bajitos, y son pues Fabricato, Enca, independientemente de que sean buenas o malas compañías, tienen que tener en cuenta que no es fácil la formación de precios con estas empresas. Está con sus Fabricato, Enca, el Cóndor, a veces caen a mínimos y no hay quien las recoja, a veces suben y no es fácil salir a vender. Y bueno, los bancos, Banco Avevillas, Banco BBVA y Banco Occidente, no se pueden siempre negociar esas acciones a través de aplicaciones como TRI, pero también es que no se negocian mucho, son acciones que las compran a algunos inversionistas puntuales, y los vendedores también son los grandes accionistas que a veces sueltan un paquete, pero son muy exóticas. Las de mínima bursatilidad ni se diga, se negocian en promedio, yo diría que una vez a la semana o menos, y solamente pues hacen operaciones con muy bajo monto. Miren el promedio de transacción, 5 millones, 8 millones, 9 millones, 3 millones, en Coltejer son 35.000 pesos, en Credifamilia 1 millón de pesos. De vez en cuando, miren el promedio de transacción, hubo una operación en Coltejer, hubo 8 en familia, incluyendo la OPA, hubo 1,5 en Banco BBVA preferencial. Eso quiere decir que en los 4 meses se negoció 1.5 veces, o sea que hubo 2 operaciones de pronto en promedio. Es decir, es bien complicado entender que esas acciones que deberían tener más liquidez en la bolsa, ¿cómo hacemos para impulsarlas? Y ni hablar de las 31 compañías que no tienen absolutamente ninguna liquidez y que este año ni siquiera se han movido. ¿Cómo hacemos para que compañías como Protección, como Agroguachal, como Caracol, Carvajal Empaques, las otras Celsia Colombia, pronto se me ocurre Gas Natural, Mayagüez, bueno, Gas Natural ya salió, Gas Natural del Oriente tiene muy poca liquidez, Orbis, y esas compañías que están listadas tienen muy poquitos accionistas, en promedio tienen menos de 100 accionistas, y los que tienen más socios, la mayoría están fallecidos. ¿Cómo hacemos para que tengan una mejor combinación? Entonces, interesante esto. De medir y ver la liquidez de las acciones. Estos emisores normalmente lo están retirando. Aquí ya salió Comeo, aquí ya salió Familia, el Fondo Ganadero de Tolima también ya va a estar saliendo. Entonces, interesante cómo podemos hacer para que estas compañías que no tienen liquidez mejoren eso. No es son acciones para todos los inversionistas, son acciones que tienen que tener cuidado porque tienen unos riesgos muy altos, por eso se negocian tan baratas. Algunas personas dicen, no, pero es que por el es fundamental, deberíamos estarlas comprando. Sí, pero no todo el mundo tiene la paciencia de aguantar años para comprarlas y así paguen un mega dividendo porque tiene un precio muy bajo y la compañía sigue dando buenas utilidades. No son compañía para todos. Entonces acá quiero tener muy claro, la liquidez es algo muy importante. En Colombia se castiga muy duro
trata de invertir en acciones con buena liquidez y tener una estrategia en ese tipo de compañías. En las acciones de alta y algunas de media liquidez es donde están los fondos de pensiones invirtiendo y los fondos extranjeros. Y adicionalmente, como hacen parte del Colcap, pues cuando haya una llegada masiva de capitales o cuando el mercado accionario tenga la tendencia alcista, van a ser esas acciones las que van a liderar el alza. Bueno, esto es todo lo que quería mostrarles. Espero que estén muy bien. Nos vemos para el siguiente video.